buenas tardes ya, estamos en otro punto crítico. Lamentablemente el tema que nos convoca hoy día son los abusos entre compañeros, especialmente en ciencia política, que se destapó gracias a Confesiones CP. Acá a mi lado está Claudia Negri. Hola. Y la Lore de FEUC. Hola. Y vamos a discutir este tema que en verdad ha llamado bastante la atención. Son compañeros de generación, compañeros de carrera, quienes compartimos en carretes, tomamos un copete, tomamos té juntos y ¿qué es lo que ocurre en la universidad ahora? Con este destape de confesiones que en verdad ha conmocionado a la comunidad. Sí, o sea, yo sin mi palabra es algo que a mí me impresiona y que no sé, en una carrera tan chica podían pasar tantos casos. Mira, un poco para explicar el tema, esta vez me voy a moderar yo. Esto parte ayer, alrededor de las 10 de la noche, será una confesión bien larga de una chica que fue violada por su... O sea, entender que fue una violación de parte de un compañero y posteriormente sufre, obviamente, consecuencias psicológicas importantes y lamentables. Y lo sorprendente fue que llegó esa confesión y llegaron 5 más en 2 horas. Se empieza a hablar desde el nombre propio y hoy día, ahora recientemente, se empezaron a subir más. Un poco para que tengan la idea, en ciencia política somos entre 180, 200 alumnos en total, no somos muchos. Entonces, que hayan habido 8 casos, 9 casos entre compañeros de generación o compañeros de carrera, es harto en estadístico y es... Y se puede esperar en las demás, espacios. Claro, hay más hombres. y entre generación, o sea, y lo que otro que llama la atención es que muchas chiquillas dicen como, en esa época yo no sabía, yo me quise quedar callada, yo no quise decir nada, yo les dije y no, es que era el alcohol, es que había alcohol, y todas las chicas siempre dicen que o se quedaron calladas o dijeron que no y no entendieron el no. Culpabilizan. Por lo general, bueno, todas las confesiones no es para hacer un estigma, fueron de parte de alguien, de una mujer. Pero eso fue lo que pasó y como parte de ciencia política no puedo quedarme sin hacer nada y había que poner el tema más allá de ciencia política. O sea, si esto pasa en ciencia política... ¿Qué está pasando en la universidad? ¿Qué está pasando en la universidad? Y creo que, bueno, ayer se destapó con el tema de ciencia política y hoy día siguió saliendo y, bueno, acá nos acaban de comentar que salieron más casos que ya no eran solo de ciencia política. Y, bueno, yo creo que esto se destapó ayer, pero uno sabe, por rumores de pasillo, siempre de casos así que no son aislados. O sea, no es una cosa que ahora esté pasando en ciencia política y la carrera entonces sea un bicho raro. Esto es un tema a nivel universitario que se ha vivido en distintas instancias. Hay abuso no solo entre compañeros, sino que también entre los distintos estamentos. Bueno, uno ya trabajando desde la FEUC tiene acceso a un poco más de información en ese tipo y hay abusos entre funcionarios, abusos de académicos a funcionarios, abusos de autoridades, de todo tipo. O sea, es una realidad que hoy en día existe, pero que sin embargo se invisibiliza mucho, porque es muy difícil hacerse cargo también. Y como FEUC, ¿qué están planeando hacer? O sea, ya ustedes tienen una agenda y todo, pero con esto ya es algo que nadie se va a callar, ¿no? O sea, desde principios de año nosotros tenemos un área de género. Yo soy la persona directiva a cargo del área de género de la federación y es un área que trabaja en conjunto también con la Consejería Superior. Y desde principio de año que nosotros estamos trabajando por generar un protocolo de acoso estudiantil que hoy en día no existe. Sí. Hoy en día hay un protocolo de acoso para los funcionarios y los académicos, para los trabajadores de la universidad. Y ese protocolo está más o menos institucionalizado, las denuncias se hacen ya, hay casos que también pasan ahora al Ombudsman, que es una nueva figura que se generó, pero a nivel estudiantil no existe una entidad, una organización o algo que efectiva, o un protocolo, como se estaba diciendo, que te permita a ti tener como un canal formal donde denunciar y donde te deriven y hacerte cargo del tema. Entonces lo primero nosotros es generar este protocolo de acoso. Nosotros nos hemos reunido con el Ombudsman, nos hemos reunido con dirección de personal, nos hemos reunido con académicos, para ver cómo podemos generar este instrumento e institucionalizarlo, porque la idea es que trascienda a una federación. Un tema así es algo que obviamente tiene que trascender a la federación y tiene que instalarse. Están buscando nuevas medidas para... Exactamente, entonces el protocolo es una de ellas, pero además ahora ante toda esta eventualidad, los carretes también son un tema que tiene preocupada no solo a los estudiantes, sino que también a las autoridades. Hoy en día creo que las autoridades lo limitan solamente al abuso de alcohol, como que el alcohol produce estas instancias. Pero claro, pero sí, el alcohol ya tienen que ver otras puede ser un cosas, factor de riesgo, pero no es lo único. O sea, las violaciones, los abusos no ocurren solamente porque hay alguien alcoholizado. Entonces, es un tema que también tiene preocupada a las autoridades, a los representantes estudiantiles, y lo que nosotros estábamos pensando, pero creo que para eso también hay que darse el tiempo de ver la mejor forma, es, como lo comentábamos, hacer una plataforma
plataforma de denuncia o un portal de denuncia, pero de manera más centralizada, como que no sean tantas las instancias separadas, sino que podamos encontrar hoy en día como un espacio donde los estudiantes puedan denunciar mientras se genera un protocolo de acoso que efectivamente genere un canal formal, pero hasta que no esté eso institucionalizado, creo que un portal de denuncia con gente que te ayude a derivar podría ser una buena manera, y eso es lo que estamos ahora pensando en la federación. También hay un problema ahí un poco más, yo siento que sistemático y de parte de sociedad, porque por ejemplo de mi experiencia personal a mí me pasó que un compañero de generación sí se sobrepasó conmigo, usando su fuerza física, claramente. Yo soy bien mondadiente y bien flaquita, y él era bastante mayor, y trató de darme un beso y toquetearme, y yo, pucha, atiné y logré defenderme. Pero me acuerdo, yo lo hablaba después con mis compañeras, porque claramente me decían, no, es que fue el alcohol, no, Claudia, fue el alcohol. ¿Qué pasa con estos encubrimientos? Claro, ¿no? entre los amigos. Entonces yo, ahí yo decía, bueno, en ese momento no me di cuenta, pero el alcohol, o sea, ¿por qué el alcohol es muy justificativo? Porque yo puedo estar con alcohol también, pero eso no significa que una mujer o un hombre, porque esto pasa para los dos lados, significa que con el alcohol es alguien vulnerable, y también lo que yo llamo que es como los actores pasivos. Porque está lo que se llama, obviamente, el abusador, que es el abusador activo. Sí. Pero la red de encubrimiento, las personas que lo ayudan, los que, por ejemplo, cuando hablan de las mujeres, es que, por ejemplo, tal persona X abusó de A y A empieza a hablar, pero todos empiezan a esparcir rumores de A. Y cuando se encubren las cosas, ¿no? Cuando se protege, hay un círculo de protección, ¿a quién abusa? ¿Qué es lo que como alumnas, qué es lo que hacemos, cachai? O sea, es algo que... Y por ejemplo, A empieza a hablar y, no, pero es que A es perra, A es esto, A es lo otro, y es toda una red de encubrimiento al final social, que es como la parte pasiva de esto, que no solamente hacen como a la persona, a la víctima, no solamente sentirse mal, sino una repercusión como más allá, que muchas veces hace que las personas se aíslen de la carrera y no puedan llamar o no saben a quién como acudir porque se sienten culpables, porque no, es que X que me abusó es popular, X tiene poder, X es, no sé, es mi ayudante. ¿Qué hacer en esos casos? Lo que a mí me frustra, me da rabia, es como, chiquilla, no, el alcohol no es... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hoy en día todo se justifica en estos casos porque había alcohol de por medio, como si en verdad la responsabilidad ante un evento de esta magnitud, ya sea abuso o violación o acoso, la responsabilidad fuera el alcohol, como que no hubiera otra cosa. El victimario, en este caso quien genera el acto de abusar de la otra persona, se escuda, o la misma víctima se escuda en que la otra persona estaba ebria, ¿cachai? O bueno, lo mismo cuando uno le cuenta a las amigas de este tipo y escucha como las justificaciones, no, si estaba curado, no, si no es tan malo, no, mejor ya te callás porque nadie te... O sea, para mí el alcohol, los actores pasivos, todo el contexto que ustedes estaban hablando, no hace más que evidenciar que hoy en día existen relaciones de poder entre las personas, claro, que hacen que algunos se sientan efectivamente sobrepasadas, se sientan subordinadas. En general son las mujeres, pero como decías tú, también le pasa a hombres, ¿cachai? Y es una evidencia más que estamos en una sociedad profundamente machista, donde estas cosas no se cuestionan, una sociedad profundamente opresora, porque como decía, no solamente son las mujeres las que se sienten oprimidas, sino que también en algunos casos los hombres, los gays, las lesbianas, como hablábamos antes. Entonces, para mí, todas estas justificaciones no hacen más que estas justificaciones para mí lo que evidencian es que no se está dando el espacio para romper con esta burbuja que nos tiene encerrados, y como para cuestionar que la causa de esto va más allá del estado de una persona en un momento particular, y es que hay una sociedad estructurada de una manera donde existen relaciones de poder y hay gente que se siente con la potestad de pasar por encima de los demás, incluso sexualmente hablando, porque ya el abuso obviamente ya es, y la violación es como la expresión máxima, pero pasa también en conversaciones, en relaciones de trabajo, en relaciones de profesores que no respetan a sus alumnos. O sea, y estas justificaciones para mí lo que no hacen más que seguir invisibilizando el tema, justificando las causas y haciendo que no nos cuestionemos que la verdadera razón es las relaciones de poder que entablamos entre las personas. Pero ¿qué pasa cuando es un actor político conocido? No sé, esto es un caso hipotético. ¿Se ve involucrado en esto? O sea, por ejemplo, imagínate... Un encubrimiento en que la gente lo protege. Hay casos de la sinceridad de las confesiones que igual se da a tener que esa persona, por ejemplo, era popular, como él es muy cercano a nuestros amigos, es muy conocido. Entonces, y es un poco... Y aquí quiero usar un poco los datos porque, claro, la mina dice, o el hombre, en este caso para no especificar, la persona que es víctima, menciona, lo acusa.
Y está todo el miedo del rechazo social, de lo que es lo que dirán. Por ejemplo, la Universidad de Pensilvania dice que cuando las mujeres pierden la virginidad hasta los 17 años, dado lo que dice la gente afuera, su círculo social se reduce en un 47%, mientras que el hombre, cuando pierde la virginidad a menos de los 17 años, su popularidad aumenta en un 88%. Entonces, ¿por qué ese afán de si la mujer hace algo o lo acusa? Yo creo que por ahí está el miedo de por qué la víctima no lo acusa, de lo que dirán, de qué va a pasar con mis amigos, de ¿me van a dar la ayudantía o no? ¿Qué dirán los profesores? Pero que eso, para mí eso es como ya la expresión máxima del machismo, no hay otra explicación para esto. Y yo creo que hoy en día hace falta que... Porque yo entiendo, generalmente se encubre, como decías tú, o a las mujeres simplemente... Porque hay los vicios de poder, en que finalmente alguna persona se necesita en tal cargo, hace tal cosa, particulares, ayudante, y tiene su círculo de protección. ¿Cachai? Por supuesto, no sé. ¿Cómo atacamos a eso también? Por eso te decía, como generalmente las personas que son victimarias, las que abusan de otra persona, son personas que se sienten o efectivamente están en una situación de poder por sobre la otra. Por lo tanto, eso hace que efectivamente para la víctima, sea mujer o sea hombre, sea mucho más difícil actuar y denunciar. ¿Por qué? Porque esa persona está en una relación de poder, que es lo que decías tú delante cuando conversábamos. ¿Quién me va a creer a mí, cachai? Esta persona, no sé, claro, es político, es mi ayudante, es mi profesor. ¿Quién me va a creer a mí que soy una persona X, estudiante, sin ningún poder? Entonces, todas esas aristas hacen que para la víctima sea mucho más difícil denunciar, o al mismo tiempo sea mucho más difícil como tener que la denuncia sea constante, que es lo otro que hablábamos, porque generalmente hoy en día cualquier proceso de denuncia implica que la persona que es víctima tiene que contar a 10 entes distintos, recordar siempre la situación. Entonces, el tema de la retraumatización, o sea, yo tengo un trauma y lo tengo que volver a vivir cada vez que lo cuento, hace que también las mujeres o los hombres que pasan estas situaciones no quieran denunciar y tener que ver a la persona, porque muchas veces dicen, pero ¿por qué no le hablas a la cara? ¿Por qué no se echan a la cara? Y uno ve a la víctima. Yo dudo que alguna víctima quiere ver a la persona que lo abusó a la cara, o sea, ponerlo ante una situación psicológica. O sea, ya después del trauma, ya para la persona se requiere de mucho valor, efectivamente. Yo creo que por eso saludo a todas estas personas que se han atrevido a decirlo, y creo que ayuda a que más personas lo sigan hablando y que efectivamente esto se vuelva un tema en la universidad y no un evento particular. Pero efectivamente para la persona que está denunciando es tremendamente difícil tener el valor de hacerlo, porque es revivir tu trauma, es enfrentarte quizás con la persona, con esa persona que, como decíamos, tiene más poder que yo, y por lo tanto tiene un círculo de protección, como yo, que soy cualquier persona sin ningún refugio, como yo salgo adelante después de esta cuestión. Es tremendamente difícil. A mí ya lo que más me problema es qué hacer con la universidad, porque esto ya no es un tema que viene hace 1 o 2 años, es un tema que viene hace décadas. En Estados Unidos es un tema que personas tuvieron que, o sea, hay mujeres que se llegaron a suicidar y tuvieron que llegar al límite de tener que perder vidas de estudiantes para que se hablara. Y acá, bueno, gracias a Dios empezamos con esto, tal vez Confesiones CP va en otras universidades, o sea, en otras facultades, pero ¿y qué hacemos como universidad? Porque está bien, está todo lo que ustedes plantean como plataforma, pero ¿cómo lo hacemos con los profesores? ¿Cómo lo podemos hacer con los ayudantes? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, el resguardo hacia la víctima? Porque también podemos llegar a la situación de, bueno, se puede abusar de este sistema, o pienso más allá, como si es verdad y la persona, no sé, así como muy colegio gringo, pero imagínense, es como la rechazada de la carrera y todo el mundo piensa que le está haciendo esto para llamar la atención, y tal vez no era así y lo fue con la persona más popular de la carrera. Entonces, y es como una crítica a la universidad, pero yo creo que también se ha tratado de invisibilizar, y una crítica hacia las autoridades, sí, que no se baja la información y los casos. Nosotros mismos también. O sea, a mí me parecen 2 cosas tremendamente preocupantes de esto. Primero, el hecho de que hoy en día estas situaciones se vean como particulares. Claro, sí, son casos aislados. Son casos aislados. Esa es siempre la excusa. No, bueno, caso aislado de la Universidad Católica, por lo tanto, no es un problema de universidad y no nos hacemos cargo como universidad. Y lo que pasa es que se generan muchas instancias separadas, que es lo que estábamos diciendo, distintas organizaciones, pero que finalmente no alcanzan a tener la fuerza como para que se transforme en un tema de universidad. Entonces, yo creo que hay no sé si... un trabajo bastante arduo para poder centralizar la información. Y tenemos que partir por eso, porque hoy en día no existe la intención de parte de las autoridades de la universidad de poner esto como un tema, porque es hacerse cargo de que una universidad católica está teniendo situaciones como esta. Es contradictorio, obviamente, con el discurso de la universidad. De solidaridad, el apoyo al prójimo. Exactamente. Entonces, hay no sé si un intento, yo creo que quizás sería como ponerle mucha mala intención, pero sí hay una invisibilización del tema. Y lo otro que me parece tremendamente preocupante es que estemos enterándonos de estos casos
y que las Por denuncias se confesiones, hagan por ¿no? redes tan informales como Claro. fanpage, ¿cachai? Como eso de verdad dice que hoy en día la gente en la universidad no sabe dónde denunciar, no sabe a quién recurrir y lo que hace es como publicarlo, que si bien creo que es bueno porque la cosa se empieza a entender como un tema de universidad importante, no puede ser que ese sea el canal. Entonces yo creo que lo que me comentabas tú, hay que centralizarlo de alguna manera, hay que generar un espacio. Hoy en día existe un fono de ayuda, pero que no está transversalizado, la gente Claro. no lo conoce. Pero yo creo que hay que ponerlo a esfuerzo, no solo desde el estamento estudiantil, sino que, como decías tú, desde los trabajadores, desde los académicos, desde las autoridades, y generar efectivamente ya una institucionalización del tema que permita que cualquier persona en la universidad que vea vulnerados sus derechos en este tema sepa dónde recurrir, sepa cómo hacerlo y haya un apoyo institucional. Y yo creo que no solamente eso como una pequeña cosa, sino también no seguir. Porque muchas veces, como soy esa gatete, pero también hay muchas confesiones que dicen, y yo seguía y me molestaban y cosas así. No seguir molestando a la persona. O sea, por ejemplo, si una mujer o alguien se agarró a otra persona, y esto es clásico de machismo, la mujer es la puta, la mujer es la perra, pero el hombre es el winner, lo glorifican. Y después van y le dan con la represión o el Sí, son bullying patrones social, que patrones, se repiten cosas que hay que y se cambiar y repiten. que hay que parar de hacernos los ciegos, parar de dejarlos de lado, o sea, afrontarlo y decir, ¿saben qué? Sí. Cortemos con el tema, pongámonos en la universidad y hablemos entre todos. Que tenemos que ya empezar a Perdón, cerrar el una tema. cosa, que para agarrar lo último, chiquitito. Creo que aquí hay dos como caminos que recorrer y que son importantes y creo que hay que hacerlo como de manera como mancomunada, me refiero claro. a todo. Por un lado es el tema de instalar un sistema de denuncia, instalar un Sí. protocolo que a ti te permita, como estudiante, como trabajador, como profesor, como autoridad, quien sea que se sienta vulnerado sexualmente hablando, entonces que sepa dónde ir, dónde recurrir y que exista institucionalmente un camino para hacerse cargo de eso. Y que denuncien. Exactamente. Y por otro lado, o sea, ese sistema de denuncia. Y Claro. por otro lado... No, pero también sistema de denuncia oficial, porque sin eso... Exacto, O sea, a eso no me se refiero, puede. como Sí. un camino institucional que O sea, que sea... la denuncia para carabineros. Yo me pero es que ese porque sistema sin esa institucional- no puedes hacer nada. Sí, o sea, yo creo que ese sistema institucional de la UC debiese, obviamente, derivarte cuando sea necesario a carabineros, porque ya hay cosas que son delitos. Pero creo que tiene que institucionalizarse por ese lado un sistema de denuncia. Y por el otro lado, que es un tema que desde el área de género lo estamos pensando mucho y trabajando y queremos levantar una secretaría y estamos en proceso, hacer un diagnóstico también de las prácticas discriminatorias en las distintas carreras que también está en proceso. Creo que por el otro lado hay que empezar el tema de la concientización, creo que decías tú, que es cómo nosotros construimos las relaciones entre los hombres y las mujeres, entre los distintos actores de la universidad. O sea, cómo nosotros entendemos que hay que cambiar la relación de poder que hace que efectivamente alguien pueda sentirse oprimido por otra persona. Y eso es todo un tema mucho más a largo plazo, porque hoy en día creo que denunciar estas cosas ayuda a avanzar en eso. Y tampoco es algo de un partido, ¿no? De una No, plataforma. para nada, esto es transversal a transversal toda la y sociedad. a No distingue clases sociales y no distingue movimientos políticos, no distingue nada. O sea, yo creo que sí, en el sentido, yo creo que sí hay gente que no lo entiende como un tema político en el sentido como que esto es una cosa que se da a nivel estructural. Como que efectivamente hay un tema de relación de poder y que no es cualquier persona la que se siente abusada o la que es abusada por otro. Pero obviamente es algo que tenemos que trabajar a nivel de universidad, que va a costar concientizarlo porque somos una universidad muy conservadora, donde el machismo no se entiende como machismo, como una realidad, ¿cachai? Es como la gente se toma para la calle. Yo creo que ya estamos... Sí, no, esto también es un nivel en todas las universidades del mundo. O sea, Sí. Es algo- desde es algo- Berkeley, que es bastante liberal, a Harvard. O sea, pasan todas en realidad. So, tenemos este tema que es totalmente universal dentro de la sociedad chilena. Tenemos estas situaciones, ¿no? Que nos llaman la atención, que queremos sacar a la palestra. Y también, bueno, quiero hacer un llamado a que Punto Género, de la Facultad de Comunicaciones, sí se hace cargo, o sea, con denuncia, por ejemplo, y apoyan a las alumnos que han sido víctimas de esta violencia de género y, bueno, discriminación también, ¿cachai? Entonces ahí me gustaría ya empezar a... Sí, no, yo, extensión en verdad, y la de discusión esos yo creo que da para largo. Este no va a Sí, ser el realmente. único capítulo que vamos a hablar del tema, vamos a traer a académicos. O sea, Es acá algo ya que- colapsamos, acá ya se cumplió una cuota y no podemos seguir aceptando esto, no puede seguir que hayan compañeras y compañeros que no pueden llevar una vida normal y que se vea afectado su rendimiento en la universidad por este tipo de situaciones y no podemos ya decir que ya no, o sea, esto tiene que ser un tema que se debe discutir con profesores, con autoridades, con los Con estudiantes, funcionarios. con los funcionarios, incluso con gente que viene de afuera si es necesario. Y llamar a la gente que ha sufrido algún tipo de acoso o abuso que lo diga, que lo comparta con sus compañeros, que Y si lo quiere llame al publicar por fono- Facebook,
que lo haga, que si necesita llamar a Fonoayuda, que llame a Fonoayuda, si se quiere contactar con la Yo FEU, creo que se contacte. bueno, yo creo que las redes sociales no son la mejor forma porque creo que no canalizan creo que sirve como para denunciar, pero no canalizan finalmente el pesar de la persona que ha sido víctima de un abuso. Entonces, yo creo que, bueno, llamo a ocupar este Fonoayuda que está en el portal. ¿Tienes el número para...? No, el número no sé, pero si ustedes se meten a su portal, al ladito izquierdo, en el portal UCE que cada uno tiene, al lado izquierdo está el link para el Fonoayuda. Yo sé que hoy en día hay un equipo de psicólogas y psicólogos detrás de ese fono, que son quienes brindan ayuda psicológica, pero creo que hay mucho por avanzar porque la ayuda se queda ahí, se queda en ayuda psicológica, que creo que es fundamental, pero también que hay algo que avanzar social. a cómo cambiamos esta lógica de la Universidad Católica, cómo la cambiamos en nuestro país y cómo la cambiamos, como decías tú, en el mundo. Pero por lo menos existe ese Fonoayuda que está en su portal para que ustedes puedan denunciar, para que encuentren ayuda psicológica de psicólogos expertos que van a estar de parte de la universidad dándole apoyo. Pero hay que avanzar a generar un protocolo más institucional, un protocolo que permita denunciar, que permita que los victimarios efectivamente sufra las consecuencias de generar un acto de este tipo, de abusar de otra persona y bueno, y empezar a cambiar estas lógicas de abuso. Sí, y chicas chicos también, sorry, pero acá hay una tendencia claramente más hacia la mujer, que denuncien, o sea, hay aquí personal que denuncien, no son los únicos, tienen amigos, tengan una red de apoyo, está la familia, háganlo. Si no... Esto ya se destapó, ya no hay nada más que hacer, excepto actuar, es un largo camino. Y que, por favor, compartan, llamen, viralicen, todo lo que sea necesario para que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, se pasaron. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, viene otro punto crítico del tema, ojalá con profesores Hay otra del tema segunda más parte, académico. sí. Así que Estamos trabajando los invitamos para para la próxima sesión. canal. También Muchas gracias por invitarme, Gracias chiquillas. a ti por venir. Y acuérdense de denunciar, como decían, es fundamental que esto se visibilice para que podamos plantearlo como un tema de universidad. Así que muchas gracias. Nos vemos, chicos. Nos Adiós. vemos.